Cuando se habla de emigrar, casi siempre se cuentan historias de sacrificio, de éxito o de nostalgia. Pero hay algo que muchas veces falta en la conversación, que le interesa a mucha gente que tiene interés en migrar, que son datos. ¿Cuál es realmente el país que más inmigrantes latinoamericanos recibe? ¿En qué sectores terminamos trabajando la mayoría cuando llegamos? ¿Y qué pasa con esos países que siempre aparecen en los rankings de calidad de vida? Hoy vamos a mirar la inmigración con números y con contexto. Esto es el lado del mapa. Si miramos los datos globales, el país que más inmigrantes latinoamericanos recibe sigue siendo Estados Unidos. Según datos demográficos recientes, más de 60 millones de personas de origen latino viven en Estados Unidos. De ello, aproximadamente son 20 millones que nacieron en América Latina. Esto representa cerca del 19% de la población total del país. Es decir, 1 de cada 5 personas en Estados Unidos tiene origen latino. Pero el fenómeno migratorio no es estático y en los últimos años comenzaron a crecer otros destinos, especialmente en Europa y también en Norteamérica. Por ejemplo, España siempre ha sido un país de llegada de latinos. Y Canadá. España se volvió especialmente atractiva, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, por una razón simple. El idioma, la facilidad cultural. Actualmente viven allí más de 2.5 millones de personas nacidas en América Latina, siendo los grupos más numerosos colombianos, venezolanos, argentinos y peruanos. Canadá, en cambio, creció por otro motivo: su sistema migratorio estructurado. El país tiene programas por puntos donde se valoran factores como nivel educativo, idioma, experiencia laboral. Eso hizo que muchos profesionales latinoamericanos lo vean como una puerta de entrada más clara. Pero una cosa es el destino y otra muy distinta es el primer trabajo cuando llegas. Cuando alguien decide emigrar suele imaginar continuidad profesional, es decir, lo que está haciendo en su país, si estás trabajando en tu imaginario ideal, lo estás haciendo en el país al que vas a desembarcar. Sin embargo, la realidad inicial suele ser bastante diferente. Vamos a ver algunos sectores donde se encuentran muchos inmigrantes latinoamericanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, sectores con fuerte presencia latina es la construcción, restauración y hotelería, la agricultura, limpieza y mantenimiento y transporte y delivery. En algunos estados, como Texas o California, más del 30% de los trabajadores de construcción son latinos. El salario inicial suele estar entre los 14 y 20 dólares por hora, dependiendo de la ciudad. En el caso de España, los sectores más comunes para recién llegados son la hostelería, cuidado de personas mayores y comercio y restauración. Yo creo también mucho restaurante que tiene atendientes latinos. Los ingresos iniciales suelen rondar entre los 1.100 y 1.400 euros mensuales. Un dato interesante es que en ciudades como Madrid o Barcelona, los latinoamericanos ya son el grupo inmigrante más numeroso. Por el lado de Canadá, los sectores más frecuentes para recién llegados incluyen almacenes y logística, manufactura, construcción y servicios, parecido a los Estados Unidos. Los salarios iniciales suelen estar entre 16 y 22 dólares canadienses por hora. El desafío principal en Canadá no suele ser encontrar trabajo, sino revalidar títulos profesionales, algo que puede tardar entre 1 y 3 años. Una de las preguntas más comunes cuando se habla de emigrar es si realmente se puede ahorrar. La respuesta depende mucho de la ciudad. Vamos a ver ejemplos aproximados. En Estados Unidos, un ingreso mensual en trabajos básicos es entre 2.400 y 3.200 dólares, pero el alquiler en ciudades grandes puede estar entre 1.200, 2.000 o más. En España, el ingreso promedio inicial es alrededor de 1.200 euros y un alquiler en ciudades grandes entre 800 y 1.200 euros. En Canadá, el ingreso mensual aproximado es de 2.800 a 3.500 dólares canadienses, pero el alquiler en ciudades como Toronto o Vancouver puede superar los 2.000 dólares canadienses. Esto significa que el ahorro existe, pero depende de varios factores: compartir vivienda, el nivel de idioma, el tipo de empleo, la ciudad elegida y obviamente no estamos contando los gastos de comida, de seguro médico, etcétera, que se tienen. Hay que tener bastante en consideración muchas cosas para saber si se puede ahorrar o no. Yo creo que hace unos años atrás, hace una década quizás, era más propicio ahorrar que hoy en día. El nivel de vida, por lo menos aquí en Europa, se ha encarecido bastante. Si bien se consigue ahorrar siempre y cuando sea una familia, es decir, o una pareja o lo que fuere, que trabajen 2 personas en un hogar, es mucho más fácil que una persona que emigra sola y que tiene que ser su único ingreso, su capital para todas las cuentas. Ahí creo que se complica un poco más. El nivel de ahorro baja potencialmente. Cuando se habla de calidad de vida, hay países que aparecen siempre en los rankings, pero curiosamente no son destinos masivos para inmigrantes latinoamericanos. Un ejemplo claro es Noruega. Noruega tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y suele aparecer entre los primeros puestos en calidad de vida. Sin embargo, el país tiene unos 5.5 millones de habitantes y los inmigrantes representan aproximadamente el 18% de la población. Pero los latinoamericanos son una minoría pequeña. Se estima que hay alrededor de unos 10.000 chilenos y unos 6.000 brasileños y unos
unos 3.000 argentinos, comunidades más pequeñas de otros países. En total, la población latinoamericana en Noruega ronda al menos en unas 40.000 personas. Las razones son varias. Es un idioma difícil, el noruegués, es un mercado laboral especializado, el clima es extremo, con inviernos largos y pocas horas de luz. Otro caso interesante es Japón, el país que está de moda, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Japón, al menos visitar y conocer la cultura japonesa. Japón tiene aproximadamente 125 millones de habitantes, pero históricamente ha tenido una inmigración relativamente baja. El país tiene cerca de 3 millones de residentes extranjeros, lo que representa apenas el 2 o 3% de la población. Dentro de ese grupo hay una comunidad latinoamericana particular. La mayor parte proviene de dos países que tienen mucha inmigración japonesa y china y orígenes en sus países, que son Brasil y Perú, debido a descendientes de japoneses que emigraron a América Latina en el siglo XX. Unos datos aproximados que podemos llegar a dar son más de 200.000 brasileños viven en Japón y alrededor de 50.000 peruanos. Muchos trabajan en el sector industrial o manufacturero. Aún así, fuera de esas comunidades específicas, la integración para inmigrantes suele ser más compleja que en otros países occidentales. La migración latinoamericana está cambiando constantemente. Algunos destinos se mantienen fuertes durante décadas, otros aparecen por oportunidades económicas o políticas migratorias. Por ejemplo, lo que ha sido Portugal en estos últimos 3 o 4 años ha sido por políticas migratorias que han venido, por ejemplo, muchísimos chilenos, argentinos, colombianos. Hay una cantidad de argentinos interesante, sobre todo en la sección de Porto. Cada experiencia migratoria es distinta, por eso quiero preguntarte algo: si estás viviendo fuera de tu país o si alguna vez emigraste, ¿a qué país te fuiste y en qué terminaste trabajando al principio? ¿Coincidió con lo que imaginabas o fue completamente diferente? Puedes compartir tu experiencia, porque entender la migración no es solo mirar estadísticas, también es escuchar las historias que hay detrás. Esto fue El Lado del Mapa. Nos escuchamos en el próximo episodio.